Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Si usted está en el radio, véngase al podcast. Recuerde que tenemos toda la información siempre con el ánimo de que usted aprenda, de que usted pueda vivir de las rentas. Este es el programa o el podcast de Vive de las Rentas y me acompañan mis queridos socios conductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, queridos amigos, gusto en saludarles. Buenos días, Luis. Muy contento de estar aquí con ustedes y pues con mucha emoción después de haber terminado el bootcamp en Quintana Roo, en Tulum, en Cancún. La verdad es que con experiencias muy gratas que ahora tenemos para compartirle a la audiencia. Sí, buenas tardes. Pues muy emocionados de esta experiencia que tuvimos recorriendo toda la zona, pues una gran parte de la costa de Quintana Roo, viendo oportunidades, reflexionando sobre las inversiones que hemos hecho allí, los porqués, y cuando uno explica a otros por qué ha hecho las cosas, cuando mejor lo entiende. Entonces, bueno, ahora les hablaremos de este tema. Y es que ese es el tema que traemos, Pablo, Eduardo, el potencial del desarrollo inmobiliario en Quintana Roo. Quintana Roo, pues es uno de los 32 estados que componen México, pero es el estado más visitado, el lugar más visitado del continente americano y el primer lugar al que salen más los vuelos de países como Estados Unidos. En cuanto a turismo, pues Quintana Roo ha ganado diversos galardones y hay una cantidad de naturaleza o de monumentos naturales, como se le denominan. Seguramente todos hemos visitado alguno, algún cenote. ¿Qué decir del Mar Caribe, de los colores del Mar Caribe? Y esto por todo el estado, desde Cancún hasta Chetumal, son lugares increíbles. He tenido yo personalmente la oportunidad de recorrer todo el estado de Quintana Roo. Podría decir que prácticamente al 100%, quizá al 90%, pero todo tiene su magia, incluso la selva, incluso lo que no está pegado al mar. Tiene su magia. Tenemos sitios muy interesantes, tenemos ruinas de una cultura como la cultura maya y bueno, pues Quintana Roo se ha posicionado como líder en turismo, ha recibido nada más un acumulado de 28 galardones en 16 categorías, por ejemplo en los Trivy Awards 2019, pues 16 nada más, 16 categorías, 28 galardones, caray. Tremendo. La península de Yucatán en general, Pablo, Eduardo, es increíble. Y ahora que tuvimos la oportunidad de viajar de nuevo, de recorrer algunas zonas durante el bootcamp, este bootcamp en el que vinieron personas, inversionistas, a recorrer junto con nosotros nuestras propiedades, nuestros desarrollos, pero también nuestros proyectos. Tuvimos la oportunidad de recorrer 7 proyectos, bueno, algunos proyectos y otros ya edificios terminados de vivedelasrentas.com. Y creo que nos permitió tener una radiografía, y a los inversionistas también, de lo que es el potencial de Quintana Roo, pero también nos permitió hacer una radiografía de lo que ha sucedido en el tiempo, o sea, de cómo ha crecido, y es que hablábamos, Eduardo, Pablo, seguramente recordarán cuando compramos, por ejemplo, el lote donde están los Smart Depas en La Veleta, pues no había nada alrededor, y hoy, 2 años y pico después, no es tanto tiempo, ya está consolidada La Veleta en Tulum. Lo mismo pasó cuando compramos la propiedad donde está nuestra cabeza de jaguar, 1 hectárea justamente en Avenida Cuculcán, que esa Avenida Cuculcán estaba cerrada al paso vehicular, ni siquiera tenía pavimento. Dudábamos de comprar la propiedad porque estaba todo, pues como siguen algunas partes de Tulum todavía, estaba todo con caminos de tierra o de terracería, como también se le denomina. Y pues teníamos pues este miedo, hay que decirlo, de comprar. Y ahora es una realidad. La Avenida Cuculcán es ya lo veíamos en el plan de desarrollo urbano ahí en Tulum, pero bueno, recorrimos otros desarrollos que tenemos en Tulum que justamente estarán, por ejemplo, Palma y Luna, que estará justo o prácticamente justo enfrente de lo que será la estación del Tren Maya de Tulum. Recorrimos justamente las obras del Tren Maya, pero luego pasando por Playa del Carmen y llegando hasta Cancún, donde culminamos precisamente con nuestras mini bodegas que están sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, y fuimos testigos también de la evolución
que sigue teniendo un destino consolidado como Cancún. Tulum está en crecimiento, Playa del Carmen está en proceso de consolidación y Cancún está más que consolidado, pero sigue creciendo. Sabemos que se han autorizado más de 30,000 nuevos cuartos en la parte 2 o en la nueva fase, como le podrían llamar algunos, o en Cancún 2, que es hacia Isla Blanca, unas playas hermosas, y es ahí donde culminamos con otro nuevo proyecto de Vive de las Rentas, con 25 metros frente a este mar Caribe hermoso, y pues otra vez Isla Blanca está todavía algunas partes, aunque ya hay hoteles ahí famosos como el Planet Hollywood o como me olvidé el nombre del otro, pero los hoteles Riu y demás, pues a unos cuantos metros está nuestra propiedad, y digo a unos cuantos metros porque son menos de 1 kilómetro, y es una zona que está en proceso de crecimiento. Entonces, creo que eso lo entendieron muy bien los inversionistas y pudimos tomar una radiografía del antes y el después y de dónde hay que poner las inversiones, siempre viendo el plan de desarrollo urbano, pero en el caso de Quintana Roo, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues realmente la mejora constante del mercado inmobiliario, la mejora constante de la infraestructura, la mejora constante también del turismo, porque sigue siendo Quintana Roo, Cancún, un sitio en el que al que todo mundo quiere, en el que todo mundo quiere vacacionar e incluso vivir. Adelante. Pues Quintana Roo, bueno, Cancún, la verdad es que yo sigo impresionado cómo buenos planes gubernamentales y privados cuando se conjuntan, ¿no? En el antiguo Fonatur, esa idea genial de haber creado Cancún me sigue impresionando, lo que sigue impactando hasta el día de hoy. Cancún tiene 50 años de fundado y ya lo decías, Luis, es un magneto para todo el mundo conoce Cancún, incluso más que el resto de México, y cómo ha crecido de bien, cómo está bien ordenada la zona hotelera, pero estaba limitada geográficamente, ahora ha ido creciendo hasta esta punta que ya pertenece a Isla Mujeres, que es Isla Blanca, también le llaman Costa Mujeres, donde se han instaurado los nuevos grandes resorts, también grandes proyectos enfocados a wellness y por ahí veíamos la academia de Rafa Nadal, por ejemplo. Es todo un ecosistema que tiene que ver con calidad de vida, que tiene que ver con turismo, pero también la misma ciudad de Cancún. Es impresionante cómo ha crecido, cómo hay grandes rascacielos, cómo han desarrollado este nuevo o Little Miami en Puerto Cancún. La verdad es que estoy impresionado de lo que ha logrado Cancún y lo que va hacia el futuro desarrollo de Cancún. Y todo, si uno va andando por la carretera de Cancún hacia Tulum, prácticamente toda la Riviera Maya hay proyectos, grandes proyectos, atractores como los proyectos de Xcaret, ¿no? Que ya tienen como 7 parques alrededor de la Riviera Maya. Nuevos hoteles, por ejemplo, hace un año se acaba de inaugurar el Nickelodeon, que es una gran oferta para las familias y para los niños. Y hacia Tulum, pues bueno, la joya de la corona, la verdad, ahora cómo ha crecido con un estilo diferente, ¿no? Ya dejando un poco atrás el lado urbano, sino creando un estilo arquitectónico mucho más natural, mucho más integrado con la selva, sin grandes resorts, sino más bien con un estilo boutique que le da a Tulum un aire muy diferente y que se consolida ahora con el Tren Maya y el aeropuerto que están construyendo. La verdad, muy emocionante todas las oportunidades de desarrollo que hay en la zona. Por supuesto, hay que pensar de manera sustentable,
pero hay que seguir pensando en cómo lograr hacer y recabar todo este crecimiento tanto del turismo como de la gente que está viviendo ahí. Muchos europeos van a Tulum, por ejemplo, y se quedan a vivir definitivamente ahí. Entonces, tenemos que ir pensando cómo van creciendo estos destinos, y por eso Vive de las Rentas, ya lo comentabas, Luis, pues tenemos proyectos de muy diferentes niveles, proyectos turísticos, proyectos para la gente que va a vivir ahí, incluso este proyecto de We Storage que vamos a extender por toda la Riviera Maya y que empieza en Cancún, donde es un proyecto para la gente que comercializa o la gente que tiene productos para guardar y almacenar, pero al mismo tiempo necesita un espacio para hacer negocios, por eso tiene un coworking, por eso funciona 24/7. Y eso es lo que hacemos en Vive de las Rentas, estar leyendo lo que va necesitando el mercado y estar pues buscando oportunidades para nosotros, pero para toda la comunidad de Vive de las Rentas. Yo estoy muy emocionado, les agradezco, socios, por esos días intensos en donde que sirvieron no solo para los inversionistas, yo creo que también para nosotros, y darnos grande que hemos cuidado y de los aciertos que hemos tenido en este camino. No sé qué opines, Pablo. Sí, no, pues ha sido muy interesante el bootcamp, y no hacerlo solo en Tulum, que es donde tenemos la mayor parte de las inversiones, sino recorrer toda esta Riviera Maya, desde Tulum hasta Cancún y más al norte a Isla Blanca, que es este nuevo territorio que hemos descubierto. Y en el fondo, bueno, el tema de hoy es el crecimiento, el desarrollo y el potencial inmobiliario de Quintana Roo. Me parece que es un estado de México fantástico, y es un área que todavía tiene muchísimo potencial de desarrollo, ¿no? A diferencia de algunos resorts turísticos en el mundo que van como agotando su vida útil. Toda la costa de Quintana Roo es alrededor de 400 kilómetros, entonces tiene muchísima costa. Bueno, México en general tiene mucha costa, yo creo que es uno de los países del mundo que más costa de playas tiene, además en zona tropical. Y me estaba acordando ahora, según estaban comentando, este tema de cómo Fonatur desarrolló Cancún. Me acordé de algo que aprendí una vez no me acuerdo si fue en Londres, que me explicó alguien, los geógrafos, cuando yo trabajaba con estos temas de mapas, me dijeron, no, uno de los ejemplos clásicos de un sistema de información geográfica que ayudó a determinar dónde poner un resort turístico fue Cancún. Entonces ahora lo acabo de buscar, encontré un artículo del New York Times del año 70 que se titula Why the Computer Chose Cancún, ¿por qué la computadora eligió Cancún? Imagínense, los años 60 se dieron estos modelos y eligieron una serie de variables, ¿no?, para ver en qué lugar, por el clima, por las playas, pero sobre todo por la cercanía física a los mercados. Y es que Cancún está a 1 hora 50 de vuelo de Miami y a menos de 3 horas de las ciudades principales de Estados Unidos. De hecho, está más cerca que muchas otras partes de México. O sea, Cancún está más cerca de ciudades de Estados Unidos que de muchas de México. Pues todo esto hizo que eligieran esta zona de Cancún, pero es que además no está en un valle cerrado, ¿no? No es una playa limitada, sino que hay muchísimo espacio para seguir desarrollando, y por eso visitamos Puerto Cancún, que es un poquito como un pequeño Dubái que se ha hecho en el norte de Cancún, en una zona donde había unos humedales y unas zonas que no eran transitables. Se preservó una zona de manglar, toda la laguna de Cancún, pero luego más al norte está esta parte de Puerto Cancún, que es una zona de lujo hoy en día, y más al norte estas otras nuevas playas. Pero bueno, al sur ocurre lo mismo, ¿no? En Tulum ya hemos hablado muchas veces en este programa sobre potencial de desarrollo con el aeropuerto, con el Tren Maya. Entonces es una zona que va a seguir creciendo mucho. Con estos vuelos directos al aeropuerto de Tulum va a generar todavía más mercados. Y otra cuestión fundamental, yo creo que de Quintana Roo respecto a otros mercados, es que los turistas que vienen de muchas partes del mundo. O sea, no es solamente como ocurre, por ejemplo, en las playas tropicales de China o de Turquía, ¿no?, que van los rusos o van los chinos, sino que aquí viene gente de Norteamérica, de Sudamérica también. Hay muchísimos argentinos, chilenos, de otros países, brasileños de Sudamérica en Cancún, porque no está tan lejos, digamos, mismo zona horaria, y es una manera de salir del invierno en las zonas australes. Pero luego de Europa
pues también está a 2 horas más cerca de Europa que la Ciudad de México. Entonces, esas cosas que parecen un poco absurdas, pues hacen que el vuelo sea de 9 horas en un sentido y 10 en otro, que ya es bastante manejable. Entonces, hay vuelos directos a Manchester, a ciudades donde sales del invierno y vienes a pasar una semana en el trópico. Bueno, todo eso hace que haya un gran potencial de mercado todo el año. Y bueno, pues las zonas de playas, etcétera. Y ahora lo que hay que ir es con esas lentes buscando oportunidades de terrenos que se puedan desarrollar con conceptos, con experiencias, y es lo que hemos estado hablando en el bootcamp, ¿no? No solamente pues hacer departamentos y ya, sino toda esta filosofía de las rentas, para qué nicho de mercado orientarlo, ver los formatos. Tuvimos a los participantes les encantó la idea de los lock-offs, que son estos departamentos que se pueden rentar como uno solo muy grande, hasta de 6 recámaras, o 2 de 3, o más incluso. En uno vimos que tenemos 3 unidades rentables. Pues muy emocionante ver esto, y también ante las preguntas de los participantes en el bootcamp se nos ocurrieron muchas cosas nuevas que no habíamos externalizado o puesto en el papel. Nos llevamos un flip chart móvil, y eso también ayudó mucho a ir expresando ideas. Yo creo que es un formato fantástico que complementa muy bien los cursos que tenemos en línea. No sé qué les parezca, socios. Totalmente, Sí. Pablo, y hay que hablar un poquito de las inversiones tremendas que se pueden hacer en toda la península, en Quintana Roo, y es que por supuesto la ubicación es importante para hacer un desarrollo, por ejemplo, frente al mar, pero no solamente frente al mar, porque hay un mercado increíble de gente que está viniendo a vivir, los nómadas digitales, gente que hace home office, y pues viene a vivir a Playa del Carmen, viene a vivir a Tulum, y no necesariamente tiene que estar frente al mar, porque obviamente pues el beachfront es más caro, pero puede estar muy cerca, moverse en bicicleta, el estilo de vida wellness que en general permea en estos destinos, pues hace que también el tema de bienes raíces se pueda dar y se pueda consolidar en zonas cercanas al mar. Y ahí está el ejemplo de Playa del Carmen, Tulum, y cómo justo pues el desarrollo inmobiliario más fuerte se da del lado de la carretera, porque hay la carretera que va desde Chetumal a Cancún, así se llama, y del lado del mar, pues es donde todo el mundo quiere estar, el turista, el nómada digital. Pero del lado contrario, del lado opuesto, pues tenemos un desarrollo tremendo. Cancún y Playa del Carmen han crecido como ciudades medianas, no pequeñas, que tienen su propio ecosistema de ciudad dentro, bueno, vamos fuera de la zona turística, pero dentro de la misma ciudad, y pues tienen incluso tráfico, ¿no? Tienen una serie de personas, una mezcla de personas, en su mayoría trabajadores del otro lado de la carretera, es decir, un poco más lejos de la playa, porque imagínate, todos los turistas que recibe, millones de turistas mensualmente, pues necesitan empleados y necesitan los resorts, obviamente masajistas y por supuesto camareros. Y caray, pues es un ecosistema increíble, pero también las nuevas construcciones que se sigue consolidando, sigue creciendo Cancún, sigue creciendo Playa del Carmen y Tulum igualmente, pero también hablamos de Bacalar y todo. Toda la península, todo el estado de Quintana Roo está teniendo un detonante muy, muy interesante. Entonces, pues el tema de las inversiones en el sector inmobiliario, pues es el quinto estado que más está dentro del top 5 de los estados con mayor rendimiento, con mayor plusvalía, gracias pues a la demanda de personas que quieren tener un lugar para vivir, para venir a pasar, personas que quieren tener un negocio, porque los inmuebles, como siempre decimos aquí, son un negocio. Y evidentemente invertir en un inmueble puede ser muy buen negocio. Y no estoy hablando de las rentas ya es un factor agregado, como nosotros lo sabemos, Pablo Eduardo, y así se llama nuestra empresa, pero realmente las rentas es la consecuencia de tener un inmueble. El verdadero negocio está en que los inmuebles son resilientes a la inflación. El verdadero negocio está en el aumento del valor, en la apreciación de los inmuebles y en la depreciación del dinero en cuanto a impuestos, porque yo tengo un inmueble y no tengo que pagar impuestos si no lo vendo, claro. A lo que voy es que necesitamos sin duda entender que la afluencia turística en esta zona permite que haya una muy buena plusvalía. Zonas como Tulum, que ha tenido plusvalía en los últimos 3 años superior al 20% en general. Y claro, hay lugares, hay ciertos hitos dentro de las ciudades o dentro de estas mini ciudades que pues tienen una plusvalía mucho mayor, ¿no? Y si se invierte, por ejemplo, en preventa, pues todavía más. Es lo que hay que entender y lo que hay que
buscar cuando usted está queriendo invertir. Y hablando de inversiones, lo invito a que se dé una vuelta a nuestra página web, porque justo tenemos 7 edificios en Tulum, 3 que ya están funcionando, ya no hay nada para invertir, pero hay 4 proyectos que están en crecimiento y que están en preventa y que sin duda le permitirán hacer una buena inversión. Recuerde que nuestros proyectos están enfocados para todo, para que crezcan, para que crezca el valor, para permear la inflación, pero también para que usted viva de las rentas. Y así se llama nuestra página, www.vivedelasrentas.com. Dese una vuelta y vea los proyectos tan interesantes que hay, www.vivedelasrentas.com. Y si nos escribe a las redes sociales, que nos encuentra igual, le damos una cita con mucho gusto, una cita de coaching de 20 minutos, sin costo, insisto, para decirle 5 lugares donde invertir ahora mismo y tener altas rentabilidades. Nos encuentra en todos lados como Vive de las Rentas. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues tremendo, porque hablo de los inmuebles turísticos, pero también hay una necesidad de inmuebles industriales. Ahí están nuestras mini bodegas. Hay una necesidad de almacenar, de distribuir productos. Imagínense a todos los hoteles, a todos los turistas que vienen. Hay una demanda también comercial, por supuesto, las plazas comerciales llenas, los locales comerciales llenos. Y pues no solamente la demanda de vivienda turística, sino la demanda de vivienda para los trabajadores, que por cierto, en zonas como Tulum son una oportunidad, porque mucha gente, o de Bacalar, mucha gente tiene que moverse desde una ciudad hacia otra ante la ausencia o escasez de vivienda, pues para la clase obrera, como se le denomina, y quien le da vida a estos lugares. Entonces, caray, afecta de manera positiva el desarrollo inmobiliario turístico, que a veces es el único que observamos, pero afecta a todos los demás, el industrial, el comercial y el de vivienda regular. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Es que Quintana Roo es un spot extraordinario. Yo creo que único por toda esa conjunción, porque es un paraíso extraordinario, porque está bien planificado, porque hay una demanda nacional e internacional y porque pocos lugares en el mundo pueden tener una ganancia de capital tan grande como la tiene pues toda la Riviera Maya. Y lo hemos definido en muchos aspectos. Por ejemplo, platicamos en inmuebles de lujo, en Puerto Cancún, como en un par de años el valor de los terrenos y de las propiedades se han multiplicado por lo menos en un 50%, ¿no? Y esto estamos hablando de propiedades de varios millones de dólares. Pero propiedades en Tulum y en nuestras mismas propiedades, donde ha ganado los inversionistas, en menos de un año han duplicado su valor y por lo tanto su inversión, además de las altas rentabilidades, ¿no? Y hay todavía lugares aún más incipientes. Pensamos, por ejemplo, esta parte de Isla Blanca, hacia donde va el desarrollo de Cancún, en donde todavía el precio del terreno es relativamente accesible y en donde se pueden tener ganancias de capital si se hace el desarrollo. Y por como comentabas, estamos planificando este desarrollo en Isla Blanca, 5,000 metros frente al mar, que pues puede tener una ganancia de capital de 3 veces el valor en muy, muy poco tiempo, porque se conjuga tanto el escenario espectacular como el crecimiento del nuevo Cancún hacia allá. Entonces, creo yo que es una zona espectacular para invertir, y ya lo decías, incluso Bacalar, incluso hay zonas de la avenida Cobá, hay por todos lados. Siempre hay que estar viendo hacia dónde va el crecimiento, siempre hay que estar leyendo estos macroproyectos gubernamentales, pero definitivamente hay que invertir en la Riviera Maya y por eso estamos ahí. Pablo Mateos. Sí, exacto. Pues siempre he dicho que lo que ocurre en Tulum en 3 meses es lo que ocurre en otras ciudades en 3 años. Va a una velocidad enorme porque va ese desarrollo rápido y eso hace que la plusvalía también que podrías tener en otra ciudad, a lo mejor en 3, 5 años, aquí la puedas tener en unos meses. Entonces eso es una gran oportunidad y el momento de esa zona del sur de la Riviera Maya es ahora, y el norte de Cancún, ahora con Isla Blanca,
es ahora. Que se quede fuera, pues, o lo piense mucho, se queda fuera, ¿no? Y todos conocemos esas zonas de la ciudad en las que nos hubiera gustado entrar justo cuando ocurrían las cosas, y ese momento de Quintana Roo es ahora. Sin duda, ya Cancún no son esos 26 o 28 kilómetros en los que nació, ya es prácticamente todo el estado, esos 400 kilómetros de los que hablabas, Pablo, y es donde hay que tener la lupa porque es el lugar preferido de propios y extraños, de vacacionistas de todas las nacionalidades, y es donde en www.vivedelasrentas.com tenemos muchas oportunidades para que usted invierta y no tenga que preocuparse nada, simplemente viva de las rentas. Dese una vuelta a nuestra página www.vivedelasrentas.com. Gracias, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, soy Luis Ramírez, hasta la próxima. Oye, ¿y qué crees? Ya por fin pude vender el terreno. Ah, qué bien, ¿el de tu papá? Ay, sí, ya por fin lo pude vender. Qué cool, ¿y en cuánto lo vendiste? 3 millones. Ay, al fin me voy a comprar el departamento que te había contado. Oye, ¿y de esos 3 millones cuánto te quedas? ¿Cómo? Pues los 3 millones. ¿Cómo crees? ¿Y los impuestos? Tienes que pagar impuestos. ¿Cuánto o qué? Aunque parezca increíble, de cada 100 personas, el 80% no sabe que debe de pagar impuestos al vender su propiedad. 18% lo ha escuchado y tan solo 2% lo sabe. En 2021, en las principales ciudades del país, se vendieron alrededor de 15,000 inmuebles. Casa habitación, locales comerciales, bodegas, terrenos, todo causa impuestos. El mercado inmobiliario representa el 11.1% del Producto Interno Bruto del país. Así que, ya lo sabes. Vive tranquilo y acércate a nosotros. Hola, ¿cómo están? Continuamos en Vive las Rentas Radio, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia del Heraldo Radio. Si está usted en el radio, véngase al podcast, nos encuentra en todos lados como Vive de las Rentas. Si está en el podcast, recuerde que transmitimos a través de FM para todo el país y Estados Unidos por la frecuencia del Heraldo Radio los sábados, 4 de la tarde. Oigan, hoy traemos un tema muy interesante, que es la planeación urbana y el problema de viviendas. Tenemos viviendas abandonadas en prácticamente todo México, en zonas alejadas de las ciudades. La gente no quiere vivir fuera de las ciudades, gente que ha dejado incluso de trabajar, ha renunciado a su trabajo para que no le sigan descontando el pago del crédito Infonavit, del crédito Foviste. ¿Por qué? Porque nunca va a esa vivienda, porque nunca la visita, porque no es un lugar donde quiera vivir. Y esas viviendas abandonadas, bueno, no las quieren ni los invasores, déjeme le cuento que ni los invasores en muchas zonas se atreven a ir a invadirlas porque está lejos de las ciudades, no hay medios de transporte, no hay pues todo lo que las personas necesitan, centros comerciales, escuelas. Entonces, hubo algunos años en los que simples y sencillamente se construía vivienda lejos porque era donde daba la tierra y pues se autorizaba porque había créditos y sigue habiendo hoy créditos Infonavit, créditos Foviste disponibles. El problema es que la gente ya es más analítica, el consumidor es más analítico y no quiere una propiedad lejos de las ciudades, prefiere no ocupar el crédito que vivir lejos de las ciudades. Y esto es una muy buena elección para usted que está por invertir en una propiedad. Vale la pena que pues se fije bien dónde va a invertir, qué es lo que va a darle, pero es un problema tremendo. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, mis queridos socios y coconductores de este programa que nos acompañan, como es costumbre, un tema grave porque, pues imagínate, gente que ha dejado, y no es un caso, son miles de casos en muchas ciudades como Tijuana, alrededor de la metrópoli de la Ciudad de México, en lugares alejados, que ahora, por cierto, muchos de estos lugares como Zumpango, Ecatepec, digamos que vuelven a ponerse se vuelven ubicados después de 20 años, gracias al aeropuerto, etcétera, y al crecimiento de la mancha urbana, pero que cuando se construyeron en 1990 o en los años 2000, eran zonas muy, muy alejadas de las ciudades. Entonces, pues muchas personas que tenían o que querían formar un patrimonio, compraban la casa, luego pues afectan su patrimonio casi de manera perpetua, porque al no pagar están con ese estigma en el buró de crédito y no hay un nuevo préstamo para comprar una propiedad. Entonces,
¿Qué es lo que busca la gente? Vivienda digna, vivienda dentro de las ciudades, y ese es el problema que estamos tratando de solucionar en nuestra empresa, en vivedelasrentas.com, porque, amigas y amigos, Pablo, Eduardo, como saben, nosotros creamos edificios dentro de las ciudades con espacios donde la gente vive. Y aquí me recuerdo, Pablo, que alguna vez en Suites Toledo, ahí en Guadalajara, justamente veíamos una pareja de edad que decía que tenía su casa pues lejos de la zona centro de Guadalajara y que le gustaban nuestras suites, que aunque estaban muy pequeñas, pues son de 10 metros cuadrados, pero con su baño, con su cama, les gustaba, y venía la señora muy feliz de comprar su mandado del mercado que está ahí muy cerca, compraba su mandado caminando. Eso es lo que busca la gente, tener una vivienda digna, poder ir a comprar lo que necesiten caminando, y esto, desgraciadamente, en desarrollos mal planeados fuera de la mancha urbana, pues evidentemente no sucede. Un gran tema, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, aquí me estoy acordando de cuando yo llegué a México, como geógrafo me llamó la atención todo este tema de la vivienda social que se estaba construyendo, perdón, hace 20 años en la periferia, cómo crecían las ciudades hacia la periferia. Y por ahí hice un par de publicaciones sobre este tema. Estoy aquí buscando, uno se llama La fragmentación social socioespacial del viviendismo. Y me acuerdo un poco que se conjuntaron una serie de factores muy interesantes en México, desde la liberación de la propiedad ejidal en los años 80, en el sexenio de Salinas, y luego la reactivación de Infonavit con el sexenio de Fox, para que empezara a construir vivienda para paliar el problema de la vivienda. Pero el problema es que los incentivos que se dieron para hacer vivienda barata auspiciaron que se fueran los desarrollos muy lejos, ¿no? Por los grandes desarrolladores lo que necesitaban era construir a la vez 2.000, 5.000 casas. Entonces eso no se puede hacer en cualquier lado y no al precio que se necesitaba. Entonces se fue muy lejos. Y tardó muchos años en corregirse. Entonces había incentivos un poco perversos de llevar a la gente muy lejos, y una vez que está ahí la población, entonces el modelo de negocio realmente era en las zonas comerciales alrededor de esos centros de trabajo. Y después el Infonavit se dio cuenta y empezó a meter unos factores de distancia al centro de la ciudad y también de densidad. Por eso empezamos a ver dúplex, departamentos en desarrollo de vivienda social. Pero muchos de los desarrollos que son, pues no son muy viables, la verdad, por el tiempo y el costo de transporte, son los que han sufrido este problema de abandonos. Hay varias estadísticas por ahí de cuántas viviendas vacías hay en México. Hay algunos municipios, Tlajomulco, en Tijuana, incluso en muchos sitios hay zonas muy abandonadas, porque también se desarrollaron simplemente, por eso le llamamos el artículo el viviendismo. Se pusieron vivienda donde sea sin crear ciudad. Y la ciudad no se hace solo de viviendas, sino de una serie de servicios, una combinación de parques, tiendas y de cosas que hacen que suceda la vida y también sean seguras. Y si no se pone eso, también lo que ha ocurrido mucho es que las familias que agarran su crédito Infonavit y se van a vivir a estos sitios realmente han crecido toda su vida en una zona popular donde tienen toda su red de familiar, de supervivencia, de negocios, etcétera. Entonces, mucha gente todo el día, incluso lleva a los niños a la escuela en la zona donde ellos crecieron, y solo van a su casa social a dormir. Y por eso al final terminan regresando al centro de la ciudad. Y esto, pues, simplemente lo que tendría que hacer el gobierno sería auspiciar vivienda social más céntrica a través de lo que ya hemos comentado mucho en este programa, ¿no? Facilitar, destrabar cuestiones legales, que hay muchos predios abandonados en el centro de las ciudades porque están trabados legalmente, aumentar la densidad con este modelo de vivienda unipersonal, de viviendas pequeñas, eximir los cajones de estacionamiento, una serie de factores que, la verdad, Luis, yo creo que vamos a hacer un manifiesto de Vive de las Rentas por una ciudad más asequible, ¿no? Por vivienda asequible en el centro de las ciudades. Se me está ocurriendo. Sí, es un poco absurdo, ¿no? Porque por un lado tenemos toda esta falta de vivienda y por otro lado toda esta vivienda abandonada, ¿no? Producto de toda esta mala planificación que hablaban. Y creo yo que, a diferencia
de tener que ir ampliando las ciudades, creo yo que la solución está en la verticalización. Acabo de estar en Medellín, nunca había estado, y me impresionó la verticalización de la ciudad. Es una ciudad que alberga más de, creo que 3 o 4 millones de habitantes, en un espacio reducido, está rodeado de cordilleras, y entonces la única opción que tuvo la ciudad para crecer fue hacia arriba. Y la verdad es que dentro de, o sea, sí, la verticalidad es imponente, pero está muy bien planificada, muy bien integrada, incluso es un caso de estudio de las grandes ciudades, porque es una ciudad que en un principio era una ciudad violenta y desintegrada, y lo que hizo el gobierno fue hacer accesible la ciudad para todos, ¿no? Por ejemplo, me impresionó uno de los proyectos en donde en las favelas, le dicen sector 33 o algo así, en lugar de taparlas, como a lo mejor hicieron en Brasil, o tratar de aislarlas, lo que hicieron fue unas escaleras eléctricas, porque las favelas estaban en uno de los cerros, unas escaleras eléctricas infinitas, enormes, que hace que la gente de esos lugares pueda bajar directamente al metro, ¿no? Y pueda llegar fácilmente. Y lejos de lo que pudiéramos pensar, donde este tipo de infraestructura se hubiera dañado, por supuesto que no. La gente agradeció, la gente cuida mucho de esta infraestructura, y se convirtió en un pasaje de arte, porque empezaron a hacer grafitis en las paredes aledañas, y entonces ahora es un atractivo turístico, y la gente que no tenía acceso a otras cosas ahora se ha vuelto todo un hub de desarrollo, ¿no? Y otra cosa de la que hicieron fue poner un montón de líneas, evidentemente el metro, los cablebuses, los metrobuses, estas líneas de transporte articulado, y entonces esta conectividad en donde ya no hay lugares lejanos, sino todo está conectado con un transporte de muy alta calidad, pues vuelve una ciudad mucho más vibrante, mucho más integrada y mucho más eficiente para dar los servicios. Entonces, el volver hacia los centros de las ciudades, el verticalizarlo, en el hacer viviendas adecuadas al mercado, no las viviendas estándar de los desarrolladores sin pensar qué es lo que requiere el mercado, sino sí empezar a pensar en los que necesitan las viviendas unifamiliares, en los que la población, digamos, más envejecida, que necesita otro tipo de accesibilidad, pero al mismo tiempo no estar aislada, vivir dentro de las ciudades, tener esta relación con amigos y familiares. Y hablando de esto, me viene a la mente un experimento que hicieron en Finlandia. En el centro desarrollaron uno de los proyectos más ambiciosos, 4 edificios gigantescos, en donde está mezclado cada uno de estos targets, ¿no? Está mezclado los adultos mayores con viviendas para familias, guarderías, viviendas unifamiliares, y al final hay plazas diseñadas para que todo este tipo de población conviva, y en lugar de hacer guetos y separaciones, están integrando experimentos sociales que les sirve a todos. Entonces yo creo que la iniciativa privada y el gobierno tienen mucha responsabilidad en cómo podemos ir pensando estas nuevas ciudades y cómo podemos ir resolviendo el problema de la vivienda. Tremendo, Pablo Eduardo, Pablo, está increíble la forma en la que ya se concibe hoy, pero pues realmente el gobierno, que antes era el regulador de esto en México, por ejemplo, pues el propio Infonavit construía, todos recordamos ello, y hoy pues realmente
y enhorabuena que sea el mercado el que pues prefiere no utilizar esos créditos. Por ejemplo, hoy hay miles de millones de pesos disponibles en los institutos de vivienda, en el Infonavit, en el Fobiste, pero la gente no quiere hacer uso de esto hasta que lo haga en una vivienda digna, en una vivienda céntrica. Pero el gran cuestionamiento es ¿cómo lograrlo? Bueno, pues lo hemos platicado aquí, imposible, porque la tierra no dan los números, la parte financiera es pues importante porque no se puede perder. Entonces me parece muy interesante lo que están haciendo algunos gobiernos, como el gobierno de la Ciudad de México, hacer estos proyectos híbridos en los que se autoriza mayor densidad, es decir, mayor número de viviendas en un predio en el que tenían autorizadas, no sé, 60 viviendas, bueno, se autorizaron 100 en lugar de 60, pero pidiendo que esas 40 extras fueran vendidas como vivienda social. Entonces el desarrollador puede hacer números y a lo mejor en esas 40 no va a ganar o va a ganar muy poco. Y claro, evidentemente pues los metros son menores. También el Infonavit lo entiende. Hay grandes cambios cuando antes las casas mínimas que se podían aceptar eran 90 metros en los 90, luego ya por ahí de los 2000 el Infonavit lo cambió y dijo, bueno, casas de 60 metros, me parece que era el mínimo 62. O departamentos de 62, y hoy, 2023, pues ya lo entiende y dice, bueno, 35 metros, pero realmente es que 35 metros tampoco alcanzan. Es irónico y es algo que hemos visto otra vez, nuestro modelo, el modelo de hoy de las rentas es un modelo que vemos en grandes países y en grandes ciudades, Hong Kong, Tokio, Nueva York, espacios de 10 metros cuadrados, incluso de 7 metros cuadrados. Hay por ahí un documental de Hong Kong, que es uno de los países más caros del mundo, que la gente vive en 3 metros cuadrados, lo voy a repetir, 3 metros cuadrados, y obviamente sin baño y tal. Entonces, te lo decía, nos lo decían, Pablo, Eduardo, justamente cuando algunos amigos e inversionistas del máster del Billion Dollar Boardroom de Estados Unidos vinieron justamente a México a ver nuestros edificios. Pues esto aplica incluso para países como Estados Unidos, para solucionar el problema de los homeless, que está muy en boga y que ha crecido tremendamente, justo porque hasta en Estados Unidos el precio de la vivienda está tan caro que la gente no tiene dónde vivir. Entonces, pues sí, entiendo que son espacios muy pequeños y como algunos inversionistas me lo han dicho, dicen, yo no viviría ahí, pero bueno, yo te aseguro que sí viviría ahí ese inversionista o yo viviríamos ahí si no tuviéramos para pagar otra cosa, si no tuviéramos para vivir en una residencia. Bueno, quieres vivir por lo menos en un lugar digno, no importa que sea pequeño, no importa que sea 10 metros cuadrados, 12 metros cuadrados, como muchos de nuestros edificios, 14, 15 metros cuadrados, pero con todo lo que necesitas, tu baño, por supuesto. Eso es vivienda digna, ¿sabes? No, como viven hoy muchos roomies, que está de moda pues tener que juntarse con 3 o 4 amigos, con 3 o 4 compañeros de trabajo para entre todos rentar un departamento. Y pues no es digno estar compartiendo un solo baño, por ejemplo, ¿no? Pero deja tú de eso, los problemas que tiene quien rentó a largo plazo y pues es la realidad de muchos inquilinos y de muchos propietarios que tienen viviendo a un grupo de amigos, a un grupo de compañeros, porque pagar una renta en una zona donde la gente quiere vivir es imposible y lo que hacen pues es juntarse. Y lo entienden también los institutos de vivienda. Ya por ejemplo, hoy el Infonavit, el Fobiste permiten, y los propios bancos permiten que hasta 2 o 3 personas puedan juntarse para comprar una casa, ¿no? Y lo que están haciendo es juntarse para comprar una casa de 35 metros cuadrados o de 40 metros, porque es lo que les alcanza para comprar, pero dentro de las ciudades. Entonces, si permitieran, por ejemplo, que hubiera 2 cocinas, Pablo, Eduardo, lo hemos hablado muchas veces, Exacto. Si permitieran que hubiera un sistema de lock-off y 2 cocinas, pues imagínate, me compro el departamento y sé que a lo mejor no lo voy a poder pagar, pero rento el otro espacio independiente. Pero las autoridades no entienden, Pablo, que eso se puede hacer en 30 metros. O nuevas formas de vida, ¿no? Hemos estado hablando en el bootcamp el fin de semana pasado en Quintana Roo, que decíamos, ¿no? Hoy en día, ¿qué se necesita en un desarrollo, no? Pues no tanto gimnasio y alberca y tal, sino una guardería, una ludoteca. Ese tipo de cosas al final hace que tú puedas vivir con otros, o sea, la economía compartida y edificios para, ¿por qué no?, para madres solteras o para parejas que viven en 2 ciudades y están unos días en una ciudad en otra. O sea, todas estas fórmulas no está adaptada a la legislación ni de las hipotecas, ni de Infonavit, ni de urbanismo.
para ellas. Y al final lo que ocurre pues es que los desarrolladores no tienen maneras de hacerlo viable. Y esto lo estamos viendo, Luis, Eduardo, en un proyecto que estamos desarrollando en Guadalajara, cerca del centro histórico, donde te ponen muchísimas limitaciones y obviamente pues está bien que haya limitaciones sobre densidad en zonas protegidas por patrimonio, pero al final nosotros lo que queremos crear vivienda y esta que estamos haciendo son departamentos normales de 1 a 2 recámaras, pero nuestro target de partida es poder venderlos en 1.800.000, por ejemplo, que es el típico crédito de Infonavit, que puede comprar una persona o dos si juntan, y ahí haya lock-offs, haya fórmulas que te permitan pagar la hipoteca. Entonces, las autoridades, digamos, no les da un poco igual que no se pueda alojar gente con bajos recursos en el centro de las ciudades, o pareciera, y la legislación de densidad, digamos, no está buscando que se faciliten este tipo de fórmulas. Y como que tardan décadas, yo creo, en entrar estos conceptos. Es lentísimo el cambio en la legislación de este tipo de urbanismo. Yo creo que lo que tienen que venir son ejemplos de ciudades que se avienten o pongan una zona, decir, bueno, en esta zona vamos a dejar que los desarrolladores de vivienda asequible propongan fórmulas de cómo organizar la densidad y incluso el tipo de condominios, etcétera, y esas zonas sirvan como ejemplo para otras ciudades, ¿no? Como Medellín, como nos estaba diciendo Eduardo, que hay muchísimas buenas prácticas que copiar en otras ciudades. Sí, incluso pensando en Medellín, Pablo, Luis, el dejar de pensar en estas zonas privadas, pensaba en grandes colivings que hay, o sea, son edificios de unos 5,000 metros de construcción, de 6, 7 pisos, en donde ya no estás viendo la vivienda como esa unidad privativa, ¿no? O sea, en el edificio hay cafeterías, hay albercas, Áreas hay sociales. yoga. Claro, por supuesto. O sea, ya el lugar donde duermes es, digamos, es una parte, pero cuando tú pudieras comercializar este tipo de inmuebles, pues ya no tendrías que pensar tanto en el área privativa, sino en el área común, ¿no? Es un poco como estos condominios en donde tienes una participación en el área común, solo que aquí al revés, o sea, aquí el área común es tu mayor participación y a lo mejor el área donde duermes es la menor, o incluso pensando en eso, o sea, tienes un porcentaje del edificio y puedes dormir donde sea, o sea, hasta podrías tener una membresía dentro de varios colivings en varias ciudades y tú tener un porcentaje y poder ocupar basado en ese porcentaje, ¿por qué no? Y luego poder vender tu porcentaje. Cambia completamente la ideología, ¿no? Fíjate, Eduardo, que eso que estás contando ahí, a mí lo que me encanta más bien, y tomando en cuenta el caso Medellín, que me encanta, por cierto, esta zona de obviamente los teleféricos, las escaleras, esa zona que hablas, cómo está consolidada, es la integración que se da en esta zona, que es un ejemplo mundial. Medellín ha sido un ejemplo urbanístico y es ahí donde se da el fenómeno de la ventana rota, que ahora lo contamos, pero realmente es un fenómeno increíble porque las áreas sociales son toda la comunidad, estas escaleras eléctricas de las que hablas, y luego cuando estás ahí ves precisamente los murales que los propios pintan y cuidan porque son obras de arte para ellos, y claro, también para mí, incluso hay tengo mi firma por ahí. Pero bueno, el tema es que creo que estas áreas sociales se integran a la comunidad en general y es ahí donde el gobierno puede crear estas zonas. Digo, me llama la atención, por ejemplo, también lo que sucede en Polanco, en Ciudad de México, Nichupté, esta área que está ahí en Nuevo Polanco, donde el área común, que es un parque central entre los edificios, está abierta al público. Entonces, lo mismo que pasa en Medellín, entonces la gente entra, cuida y se vuelve parte, las áreas sociales se vuelven parte de la comunidad. Creo que ahí, pues quienes tenemos la responsabilidad de ser ciudad somos, sí, desde luego los ciudadanos, quien da la pauta es el gobierno, pero creo que al final podemos, y no importa el nivel social, fíjate lo que sucede en Medellín, fíjate lo que sucede en Polanco, no importa, creo que al final estas partes o estas áreas sociales, la ciudad como tal debería integrarse justo
a la vivienda. Y hablando de esto, Pablo Mateos Eduardo Aguilera, pues creo que hay que invitar sin duda a todas las personas que nos escuchan a que aprendan más de todos esos temas, a que aprendan más de dónde invertir, dónde tener justamente los ojos para poder tener inversiones en ciudades que se vayan a consolidar como las ciudades de las que hablamos. Vénganse a uno de nuestros entrenamientos. Tenemos entrenamientos y muchos, sobre todo muchos cursos gratis, muchos masterclass gratis. De verdad, lo voy a repetir, gratis, porque tienen que entrar solamente a darse una vuelta a www.vivedelasrentas.com/academia o /academia, y ahí van a encontrar toda la oferta educativa, estos podcasts. El objetivo es poner nuestro granito de arena para que usted pueda vivir de las rentas. Y también, claro, hay algunos entrenamientos que vale la pena tomar, como este reto de 90 días, un reto en el que todos los que entran en 90 días empiezan con su primera propiedad y empiezan a potenciar las rentas de la primera propiedad que compran o de la que ya tienen. Así es de que des una vuelta, por favor, a la página www.vivedelasrentas.com/academia y pues ve ahí toda la oferta educativa que tenemos. Y Pablo Mateos Eduardo Aguilera, nos quedan minuto y medio, conclusiones. Sí, pues bueno, sobre el curso del reto Vive de las Rentas en 90 días, el siguiente es 22 y 23 de abril, no te lo pierdas. Y ahí voy a hacer una analogía entre el tema de hoy, que es las casas abandonadas y este problema de la vivienda social tan lejos en la periferia. Mucha gente se fue a comprar esas casas porque hoy en día cuestan, no sé, 600,000, 800,000 pesos. Y nada más, y bueno, además de que están abandonadas, están en mal sitio. Si la renta la vas a rentar en 1,000 pesos o menos, pero por ese mismo monto puedes comprar un apartaestudio que hemos vendido nosotros más baratos que eso en el centro de las ciudades, que te va a generar alrededor de 6,000 pesos, digamos, mensuales, ¿no? O sea, para que vean lo absurdo del modelo, y si eres un poquito creativo puedes hacer que te rinda mucho más y estar donde la gente quiere vivir. Y si quieres vivir de las rentas, no dejes de visitar vivedelasrentas.com/invierte y busca todos los desarrollos que tenemos para tener inmuebles de alta rentabilidad en cualquier parte de México. Tenemos en Estados Unidos, en España y próximamente subiremos en Colombia. Así que precisamente en Medellín, señores. Gracias, Pablo. Gracias, Eduardo. Oigan, un gusto. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Vive de las Rentas. Ojalá que nos puedan encontrar ahí. Seguir, dele clic a la campanita. Soy Luis Ramírez. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.